Acompáñenme a la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. El domingo pasado iniciamos este recorrido en esta carta y hoy vamos a continuar. Vamos a leer capítulo 1, versículos hasta el final del capítulo 1. Y si bien lo vimos el domingo pasado, el versículo primero, el saludo, vamos a leerlo nuevamente para tener un poco el contexto de todo el saludo que Pablo hace a esta iglesia, ¿sí? Vamos a leer versículo 1 y luego vamos a orar. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que están en Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo, rogamos que tú, como cantábamos recién, tú muestres a Cristo, tú hables a nuestros corazones que muchas veces se endurecen por el engaño del pecado y necesitamos el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros, tus hijos, para santificarnos, para seguir creciendo, para seguir conociéndote, Señor, y en ese conocimiento crecer en el temor a ti, Señor, y serte obedientes como a ti te agrada, Padre. Queremos, es nuestro anhelo, pero aún estamos en esta lucha, en esta temporalidad que muchas veces nos dejamos llevar, Señor, y rogamos que tú hables en esta mañana a tus hijos para santificarlos. Y aquellos que no te conocen, Padre, que tú obres esa salvación que solamente tú puedes obrar porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Sabemos que es obra tuya, Padre, y por eso dejamos también eso en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como dijimos el domingo pasado, iniciamos esta nueva serie en los tesalonicenses. Y hemos mencionado como introducción quién es el escritor, quiénes son los destinatarios, cómo fue el saludo que Pablo le da a los tesalonicenses. No vamos obviamente a entrar en eso, pero Pablo ha dejado, como dijimos, esta iglesia en medio de una gran tribulación, en medio de persecución. Pablo se ha tenido que ir de noche, lo leímos en Hechos 17, se ha tenido que ir de noche, ayudado por los hermanos, escapar, porque los judíos lo querían matar. Y siendo esta una iglesia nueva, es una plantación nueva, es confuso el escenario, es confuso el contexto en donde se da esta carta. Por eso a Pablo se le hace necesario escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses, que están muy cercanas en tiempo, para darle ánimo a estos hermanos, para exhortarlos y a la vez para corregir algunos errores que se habían introducido en la iglesia, principalmente errores
acerca de la venida del Señor, y eso lo vamos a ver más adelante. Y junto a eso hay una necesidad de aclarar esta confusión que hay, porque sin duda esto que Pablo dejara tan precipitadamente la iglesia de noche, obviamente ha sido un escenario propicio para que algunos dijeran, bueno, Pablo los abandonó. Pablo los dejó así a la merced, los dejó que se manejen solos. Pero sin duda Pablo, desde este saludo y los versículos que hemos leído, muestra el corazón, muestra el amor, muestra el aprecio, muestra el compromiso que Pablo tenía activamente con la iglesia de los tesalonicenses. Y uno lo puede recorrer y lo vamos a seguir leyendo más adelante, pero uno ve que Pablo tiene un afecto especial por estos hermanos. Por eso el tema del pasaje de hoy habla de esta gratitud que Pablo y su equipo, que menciona Silvano y Timoteo, tienen por estos hermanos. Una gratitud que está basada en esta confianza en Dios, que ha elegido a estos hermanos, y a su vez tiene base primero en el testimonio ocular, porque esto lo ven los hermanos, el crecimiento de estos hermanos, ellos lo ven, y además hay un testimonio externo, dice, porque de los demás el comportamiento se ha extendido a Macedonia, a Acaya, a todo lugar. Estos hermanos tesalonicenses evidentemente están dando muestras de que el Evangelio ha sido una obra de Dios, en primer lugar, y algo efectivo. Por eso la idea, para aplicarlo a nosotros, es que como creyentes necesitamos ser, como Pablo fue, ser bíblicamente agradecidos a Dios. Es decir, reconocer la obra de Dios, reconocer la elección de Dios en Cristo, siendo ejemplo a imitar, e imitar ejemplos bíblicos, que es lo que menciona Pablo acá. Pero también ese ejemplo y esa imitación de ejemplo debería llevarnos a ser entusiastas para compartir el Evangelio. Eso es lo que le pasó a los tesalonicenses. Ellos siguieron el ejemplo, conocieron el Evangelio, imitaron a los apóstoles y además fueron entusiastas en seguir predicando el Evangelio. Y no solamente eso, sino estar expectantes a lo que va a venir, que es al Señor Jesucristo, la venida de Cristo. Seguramente alguna vez ha escuchado la frase, y muchos la mencionan, que si llega a encontrar la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro de ella, porque va a dejar de ser perfecta. Pero como las iglesias locales, todas las iglesias locales están compuestas de seres humanos salvos por gracia, no hay iglesia perfecta. No existe. Pero algunas iglesias sí están cercanas al ideal del Nuevo Testamento, unas más que otras. Y la iglesia de los tesalonicenses pertenece a esa categoría de lo ideal. Por lo menos 4 veces Pablo en esta carta da gracias por esta iglesia y la manera en que esta iglesia respondió a su ministerio. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, es uno. Después capítulo 2, versículo 13, lo vuelve a decir, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Capítulo 3, versículo 9, de nuevo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo está agradecido y abre el corazón, y al final también, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo está agradecido porque Dios evidentemente había obrado en estos hermanos. Agradecido porque en definitiva esta es la victoria del Evangelio. El Evangelio obrando en los hermanos y el Evangelio siendo extendido por estos
hermanos. Pablo muestra gratitud a Dios precisamente por la relación de estos hermanos con Dios y por la obra de Dios en ellos por medio de Cristo. Pablo está agradecido. Esto no es una formalidad de Pablo, sino que es el centro mismo del mensaje de la carta, el agradecimiento. En primer lugar, un agradecimiento permanente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eucaristía es la palabra, la primera palabra que está en el original. Lamentablemente Eucaristía, nosotros la conocemos más por el contexto católico. Los que venimos de un contexto católico entendemos que la Eucaristía es justamente los símbolos de la Cena del Señor. Pero la palabra Eucaristía habla de agradecimiento, de agradecer a Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo. La primera palabra que manda luego todo el párrafo, ¿no? De alguna manera esto da el tono y da la emoción de Pablo, tanto en esta primera carta como en la segunda. La segunda carta también usa mucho esta palabra, Eucaristía. Pablo agradece delante de Dios y ese agradecimiento manda el resto de lo que viene diciendo. Y dice Pablo, damos siempre gracias. O sea, lo hace regularmente. No es algo ocasional, no es un compromiso superficial, no es este uso de la jerga amable que tenemos a veces los cristianos. Voy a orar por vos, decimos, nos cuenta alguien algo que le pasa y voy a orar por vos. Yo lo he hecho, muchas veces lo digo. Voy a orar por vos y me olvido. Así que si me va a contar algo, lo pensaba esta semana, si me va a contar algo, sepa que nos vamos a detener en la conversación y vamos a orar en ese momento. Y lo invito a que ponga en práctica eso, que si alguien le dice algo y usted le dice y le responde, voy a orar por vos, ahí en ese momento deténgase y ore por esa persona, porque después nos olvidamos. O si no quiere orar en ese momento, agarre su celular, un bloc de notas y anótelo. Y póngase una alarma y ore por esa persona. No diga por compromiso, voy a orar por vos y nada más. Pablo ora regularmente y no es algo así ocasional. Él tiene un compromiso con esta iglesia. Pablo acá habla de la forma realista en que entra en la presencia de Dios. Él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo es bien, en primer lugar un autor dice que la oración cristiana es eficaz porque hay un Dios vivo que escucha las oraciones y responde. No porque mi oración tenga poder en sí misma, sino porque es Dios el que tiene el poder. Y en segundo lugar, esta oración es frecuente, es regular, porque es adecuado dar las gracias. Es adecuado dar las gracias con regularidad por lo que Dios ha hecho y orar por la intervención de Dios, la divina intervención de Dios que va a hacerlo. No es solo un agradecimiento general que Pablo acá está haciendo, sino un todos vosotros en particular. No está dando gracias por la iglesia en general, sino que él recuerda a cada hermano en particular. En la carta a los romanos, por ejemplo, al final menciona un montón de personas con nombre. Pablo oraba por la iglesia de esta forma y lo hace siempre. Un adverbio de tiempo que indica el agradecimiento por la obra de Dios del pasado y del presente, no solamente en ese momento, no solamente lo que estaban haciendo los tesalonicenses, sino siempre. Por eso dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria, que la palabra memoria acá no es igual al hacer memoria que vamos a celebrar luego. En Lucas 22 el Señor usa la palabra memoria, pero no es la misma. Esta palabra memoria que usa el Señor en la cena es para traer a la memoria. Para traer a la memoria. Acá es al revés. Acá es desde nuestra memoria hacemos mención a Dios.
O sea, recordamos y llevamos a Dios. En la Nueva Biblia de las Américas es un poco más claro, dice: siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Hablamos a Dios, los recordamos. Piénselo lo hermoso que es que un hermano le diga: voy a estar orando por vos, porque voy a estar hablándole a Dios de vos. Es precioso. Claro que sí, eso es lo que Pablo hacía por estos hermanos. Y es hermoso pensar que alguien le hable a Dios y que le pida por su vida. Por eso es un compromiso, no es algo casual, no es una frase: voy a estar orando por vos. Pablo está comprometido a hacer memoria, está conectado con el agradecimiento y es enfático. De nuevo, esto no es algo casual de Pablo. No es una formalidad de una carta en griego. No. Pablo está comprometido y lo hace permanentemente. Es algo fuerte, no es una simple mención, porque Pablo, en primer lugar, está comprometido delante de Dios. Delante de Dios. Por eso lo que sigue, versículos 3 al 5, está conectado con este agradecimiento permanente, y es el agradecimiento por la obra de Dios entre los tesalonicenses. Ese es nuestro segundo encabezado. Dice versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Acá Pablo describe de qué manera agradece. ¿De qué manera agradece? Lo hace sin cesar, sin interrupciones. Eso significa que por eso nos agarra la culpa. Acá, esta es la parte donde nos agarra la culpa. Pablo oraba todo el tiempo, se la pasaba orando todo el tiempo mientras no dormía. ¿Significa que deberíamos orar de esa manera? Bueno, claramente eso sería un poco irreal, porque no es así, imposible. Nadie ora de esa manera. Más bien, esta frase la tenemos que entender y está conectada con el final del versículo 2, como oramos a menudo y sin prestarle atención al tiempo. O sea, yo oro por alguien y no estoy mirando el reloj a ver cuánto tiempo tengo que orar. Yo estoy hablando con Dios y pongo delante del Señor a mis hermanos las peticiones. Oramos a menudo y sin prestarle atención al tiempo, y podemos agregar a eso: oramos a menudo sin importar el tiempo, sin importar las circunstancias, sin importar quiénes me rodean, sin importar mis emociones. ¿Por qué? Porque la oración es prioritaria. Es prioritaria, es un medio de gracia prioritario. Presentarme delante de Dios para orar, porque Pablo estaba preocupado por la iglesia. En 2 Corintios 11:28 dice: el peso, mi preocupación por la iglesia, por las iglesias. Pablo tenía varias plantaciones y esto lo llevaba a Pablo a presentarse delante de Dios. Por eso las oraciones de Pablo eran regulares, prolongadas posiblemente, pero él lo dice, extenuantes. Él estaba preocupado y oraba y se presentaba delante de Dios. Esto no viola el principio, porque alguno puede recordar el Sermón del Monte, Mateo 6, donde el Señor dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No viola ese principio. ¿Por qué? Porque Mateo 6 el Señor se refiere a palabras vacías o repeticiones al estilo carismático, en donde se usan fórmulas o se usan conjuros, creyendo que con eso vamos a convencer a Dios o convencernos de que nuestras palabras tienen poder. No es así. La oración de los creyentes es poderosa, como dijimos antes, porque va dirigida a un Dios que tiene poder. No son mis oraciones en sí. De hecho,
ha actuado con ese poder para transformar la vida de estos hermanos. Y esto es lo que Pablo reconoce acá en esta oración, en este agradecimiento. Fíjense, los tesalonicenses están llevando adelante cosas que confirman ese obrar de Dios. Es precioso esto. Se menciona acá lo que se conoce la tríada que Pablo usa en sus cartas, especialmente en este versículo 3, que dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo va a repetir, capítulo 5, versículo 8, cuando dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo usa normalmente en 1 Corintios, capítulo 13 de 1 Corintios, el conocido pasaje acerca de la preeminencia del amor, y al final del capítulo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No solo Pablo, usted puede buscar, Pablo en Colosenses capítulo 1 también lo repite, en Gálatas 5, en Romanos 5, Pablo repite esta tríada de diferentes formas, pero también el autor de Hebreos capítulo 6 y capítulo 10 de Hebreos menciona esto, Pedro en 1 de Pedro también menciona esto. Cada una de estas virtudes son sustantivos que hablan de cosas que están unidas, que tienen conexión muy importante. ¿De qué manera se conectan? La Nueva Traducción Viviente habla del fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. La NBI traduce: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta la conexión? Todo está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque son virtudes que no son invisibles, sino que tienen relación con el mundo real. Muchas veces pensamos en la fe, en el amor y en la esperanza como cosas etéreas, invisibles. Pero acá Pablo está diciendo no, porque nosotros estamos viendo que Dios ha obrado de esta forma. Dios está obrando de esta forma. Fe no es solamente el credo, no es solamente lo que yo creo, sino es como esa acción de creer produce en mí un trabajo duro. Un trabajo duro. De la misma manera, el amor se manifiesta en trabajo extenuante a veces, agotador a veces. Pablo es un buen ejemplo, pero otro buen ejemplo, o el ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie tuvo mayor amor que Él, que entregó su vida. Y eso habla de algo real, algo tangible. Fue a la cruz, vamos a recordar eso. Y eso es motivo de agradecimiento, eso es amor. Y una esperanza, tanto la fe como la esperanza van dirigidas a Dios, pero el amor en el contexto de los tesalonicenses habla más que el amor a Dios, sino que habla del amor a los hermanos. Fíjense, capítulo 3, versículo 12, versículo 11, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Contexto de la iglesia, el amor entre los hermanos, capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amor entre los hermanos. Capítulo 5, versículo 13. De nuevo. Y que los tengáis en mucha estima. Está hablando de los que trabajan entre ellos y presiden en el Señor. Versículo 12. Versículo 13. Y los tengáis en mucha estima y amor por causa
de su obra, tened paz entre vosotros. Pero también es un amor que, como dice Pablo en 2 Corintios 5, es un amor que constriñe. Es un amor que constriñe, es un amor que es un motor para la evangelización, como vamos a ver más adelante. Pero las tres cualidades, muy interesante esto, tienen su fuente, firme fuente, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo acá? ¿Está orando solamente? ¿Está diciendo, bueno, todo esto en el Señor, delante del Señor, y estoy orando solamente? Pablo está pensando en un lenguaje futuro, en un lenguaje escatológico, cuando dice vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Está pensando en el futuro, en la venida del Señor. Si bien son dos cosas que están en la carta, el contexto inmediato habla de un lenguaje relacional. Estos hermanos relacionados con Dios. Estas cosas en relación con Dios, es decir, los tesalonicenses experimentaban esta fe, este amor, esta esperanza, estas virtudes en la presencia de Dios ahora por causa de la obra de Dios en ellos. ¿Se da cuenta? Por eso dice versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta relación con Dios es algo que ha sido iniciativa de Dios en primer lugar. Por eso el agradecimiento, todo el agradecimiento de Pablo descansa sobre la obra de Dios en Cristo. Y él ahora muestra y habla de este estatus que los creyentes tienen delante de Dios, como hijos, como hermanos amados de Dios, dice. Amados de Dios. Amados es un verbo en participio que habla de la acción de Dios en el pasado. O sea, una acción que viene desde Dios y viene desde el pasado. Dios los ha amado desde siempre, porque son sus ovejas, son su pueblo. Él los preserva. Es el amor de Dios por su pueblo, por el remanente que Él elige, por el remanente que Él preserva. La Biblia de las Américas traduce, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. ¿Se da cuenta? Ahí está la elección de Dios, la elección que Dios ha hecho, una elección que tiene evidencias claras en la conversión de los tesalonicenses. Hay evidencias, fíjese, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre o certeza, como traducen otras traducciones, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hay evidencias. En primer lugar, habla del ministerio de los apóstoles. Hay evidencia. Pablo y el resto de los apóstoles pueden justificar firmemente y reconocer que Dios eligió a estos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios obró eficazmente por medio de su palabra. Algo similar, Pablo les dijo, obviamente con un tono más duro, por el contexto, a los corintios, una iglesia bastante diferente a los tesalonicenses. Algunos criticaban su ministerio, ponían en duda a Pablo, lo menospreciaban. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, en el contexto Pablo habla de su ministerio y de cómo él había enviado a Timoteo, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Acá está de nuevo. Pablo está diciendo acá, versículo 5, que no llegó el evangelio solamente en palabras. Y acá parece usar un tono más suave, porque dice no solamente en palabras, sino también en poder. Pablo dice la comunicación verbal, y de hecho el ministerio cristiano es visiblemente verbal, porque tenemos que hablar, porque tenemos que escribir, porque tenemos que orar, es verbal.
pero la comunicación verbal está bien, pero solo si está en dependencia y en permanente capacitación dada por Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es, en primer lugar, el ministerio, y lo segundo, el poder del Espíritu Santo. El Evangelio cambiando vidas. El Evangelio cambiando vidas. Ese es el poder de Dios. El cambio de vida de los tesalonicenses es la prueba de ese obrar. Y si uno quisiera interpretar ese poder con milagros, lo puede hacer en el contexto de la iglesia primitiva, donde los milagros funcionaban como una confirmación del mensaje. ¿Por qué? Porque las escrituras no estaban como nosotros la tenemos hoy. Por eso dice Hebreos capítulo 2, hoy los voy a hacer pasear. Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. En la época de la iglesia primitiva, obviamente, los milagros eran esta confirmación. Después eso fue cesando. Y al día de hoy, que tenemos todo el consejo de Dios en su palabra, no tenemos necesidad de andar buscando este tipo de milagros. Por eso Pablo está impresionado por el cambio que Dios ha hecho en estos hermanos. Pablo está agradecido, impresionado. El mensaje no ha quedado solo en palabras, sino que ha sido el canal de la obra de Dios en ellos. Tienen certeza, Pablo y los apóstoles tienen certeza, dice, tienen plena certidumbre, tienen confianza en Dios de que esto es así. ¿Por qué? ¿Porque los hermanos tienen mérito? No, porque conocen a Dios y saben que Dios tiene el poder para transformar el corazón de las personas. Por eso nuestro último encabezado es el agradecimiento por el crecimiento de Dios en ellos. Versículos 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses, hermanos, llegaron al conocimiento del Evangelio por el obrar de Dios y se convirtieron en evangelistas. Imitaron el patrón que vivía Pablo y que vivía su equipo. Fueron evangelizados por estos medios, la palabra de Dios, pero en medio de aflicción, en medio de pruebas, en medio de persecución. Estos hermanos recibieron el Evangelio y emprendieron el camino del discipulado. Fueron evangelizados y empezaron inmediatamente a evangelizar, porque esto era lo que tenían que hacer. Imitaban al Señor, seguían las enseñanzas del Señor, seguían las enseñanzas de los apóstoles. Lo que implica, obviamente, estar expuestos al sufrimiento. Apenas convertidos al cristianismo, estos hermanos ya estaban pasando por aflicción. Tremendo. Apenas fue plantada esa iglesia, ya estaban pasando por aflicción. Pero eso no importaba. ¿Por qué? Porque eran la buena tierra labrada por Dios. Y no iba a importar la evidencia del obrar de Dios, de ese crecimiento en el Señor, es este gozo en medio de la aflicción. Ellos tenían gozo, no importaba la circunstancia, ellos tenían gozo en medio de la aflicción, y eso es evidencia del obrar de Dios. Perseguidos por causa de Cristo, estos hermanos sobrenaturalmente son preservados por el Señor. ¿De qué manera? Con gozo. Con gozo. ¿Cómo sabemos que estos hermanos son elegidos y son amados por Dios? Porque han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que tienen el Espíritu Santo?
a través de la evidencia de su comportamiento. De su comportamiento. Hay gozo, a pesar de las circunstancias. Ellos descansan en Dios, confían en el obrar de Dios. Acá hay un principio pastoral de Pablo, si se da cuenta. ¿Cómo sabe el apóstol o cómo saben los pastores que los miembros de la iglesia local no están experimentando solamente optimismo o positivismo por la ausencia de pruebas? ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo sabe uno que el Evangelio no ha caído en pedregales solamente? Aparte del fruto o del comportamiento en medio de ciertas circunstancias, no tenemos un método. No tenemos un método para adivinar quiénes son verdaderos creyentes. El tiempo y las pruebas que Dios dispone son de gran ayuda, son de gran bendición, porque muestran nuestro corazón. Unos 7 años después, Pablo escribe de nuevo a los Corintios, una iglesia, como dijimos, bastante complicada, bastante en contra incluso de lo que Pablo mismo enseñaba, directamente, abiertamente. Y en capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando de la iglesia de la zona. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de una ofrenda que hicieron estos hermanos. Pero en primer lugar, la abundancia de su gozo. En medio de aflicción, en medio de pruebas, eso fue evidencia. Así fue que Pablo pudo ver y pudo decir: claro, tengo certeza, tengo plena certidumbre de que son amados por Dios, amados de Dios, porque hay evidencia. Por eso versículo 7 dice que no solamente vinieron a ser imitadores de ellos y del Señor, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Han sido ejemplos. Fíjese que está conectado con el vinisteis a ser del versículo 6. Imitaron al patrón de los apóstoles y ellos mismos se convirtieron entonces modelo para otros. Y no solamente está hablando de los líderes de la iglesia, está hablando de cada hermano de la iglesia de los tesalonicenses. Cada hermano en particular. Algo interesante que uno puede preguntar: ¿estos hermanos fueron ejemplo a los creyentes o ejemplos a los que iban a creer por la predicación? Interesante, porque este verbo han creído es un participio que indica a las dos direcciones. Las dos direcciones. No solamente a sus hermanos en la iglesia, sino a los de afuera también, a los que estaban evangelizando. A pesar del poco tiempo de plantar esta iglesia, es posible, como dijimos el domingo pasado, que las conexiones comerciales, las rutas que había en la zona entre Tesalónica, el mar Adriático, incluso Roma, ha hecho que se haya propagado el Evangelio rápidamente por medio del ejemplo de los tesalonicenses. Precioso. No solamente el Evangelio, se ha propagado el cambio de sus vidas, el testimonio de estos hombres. ¿De qué manera fueron ejemplos? Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Precioso. Pablo llega a un punto en donde no necesita predicar el Evangelio porque confía plenamente en sus hermanos, los tesalonicenses. La palabra del Señor, es decir, el Evangelio, ha sido divulgada en forma clara, en forma directa. Algunos traducen esta frase divulgada como ha resonado audiblemente, no en forma dubitativa, no pidiendo disculpas: disculpame, mirá, te vengo a hablar del Evangelio y te entrego así con miedo un folleto. No, lo divulgaron, resonaba el Evangelio. No tengo nada que perder. Sus vidas eran un aval, sus palabras
estaban impregnadas de un solo mensaje, el Evangelio. El Evangelio, en modo impresionante acá, porque en modo de quiasmo, fíjese, dice divulgar la palabra del Señor, y abajo se une con vuestra fe en Dios. Se ha extendido. Se ha extendido. Macedonia, Acaya, todo lugar. Obviamente en todo lugar es un hipérbole que Pablo usa acá para mostrar el avance del testimonio de la iglesia, algo que sin duda estaba y está haciendo el Señor siempre, en todo lugar. Y la evidencia de la conversión genuina de los tesalonicenses es tan impresionante que se sostiene por sí sola, sin miedo a contradicción. Acá no hay contradicciones, no hay duda de Pablo. Por eso dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Dos cosas que Pablo menciona de nuevo como evidencia del obrar de Dios en estos hermanos. En primer lugar, el recibimiento de ellos como mensajeros del Evangelio. Algo que, si se fija, hay un encargo de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Este es el encargo. Capítulo 10, versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Este es uno de los principios, de las evidencias, el recibimiento que estos hermanos, los tesalonicenses, tuvieron de los apóstoles, y no solamente de ellos, sino del mensaje. Ellos lo recibieron, primera evidencia. Segunda evidencia, este lenguaje de conversión que de alguna manera nos recuerda al Antiguo Testamento, porque dice, versículo 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Este es un mensaje que uno lo puede encontrar muy claramente en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel anunciando a Dios y los incrédulos, los paganos, convirtiéndose de sus ídolos a Dios. Algunos comentaristas consideran esto último como algo que resultó ser una forma de descripción de los gentiles convertidos, como una frase que Pablo usa acá que se volvió común, esto de volverse a Dios, de dar la espalda a los ídolos y volverse a Dios. Pero es necesario no solamente volverse de los ídolos, sino volverse para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se da cuenta cómo es la frase completa? Porque no sirve de nada que un idólatra deje lo que adora, si no ama y sirve a Dios con todo su ser. ¿Por qué? Porque pronto nuestro corazón va a encontrar otros dioses y va a encontrar el camino posiblemente para volver a esos antiguos dioses. ¿Se da cuenta? Dioses que son muertos, dioses que son inútiles, y entonces es volverse al Dios vivo y verdadero para servirle. Y el término acá es bastante suave. El término servir habla de esclavitud, de servidumbre en esclavitud. A ese punto. Servidumbre en un estatus inferior incluso. Por eso todo este agradecimiento permanente por la obra de Dios, por el crecimiento de estos hermanos, sin duda están dados a la luz de la esperanza que finalmente se describe en el versículo 10, que dice, versículo 9 final, dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera. Esto no es solamente una esperanza futura, sino que es algo que afecta la vida del creyente hoy. Estos hermanos no solamente se han convertido de su paganismo al monoteísmo, a Dios, sino que se han convertido a una fe en donde Cristo es el centro, en donde Cristo es el Señor y Cristo es quien va a regresar para intervenir por los suyos. No es algo místico, futuro, sí, yo espero al Señor, amén, amo su venida. No, es algo que afecta hoy, me afecta. Los cristianos son un pueblo que viven esperando a su Señor, que anhelan, que aman su venida. Y hasta ese momento orientan sus vidas hacia ese suceso. ¿Se da cuenta? Y con esto vamos terminando. Nuestro Dios vivo y verdadero es el único, mi hermano, que, como ha hecho con los tesalonicenses, es quien tiene el poder para dar vida a muertos espirituales, para traerlos a Él. El mismo poder, como dice acá, que usó Dios para resucitar a su Hijo. Por eso, en Romanos capítulo 6, nos va a recordar y a exhortar, Pablo mismo, a través de esto, dice capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Capítulo 7, también versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, esclavo de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. Por lo tanto, la resurrección de nuestro Señor es central para nuestra esperanza. Y es evidencia de nuestra justificación, es decir, lo que vemos al final, que dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esta ira venidera está hablando de la ira que viene, que se lo puede ver en dos partes. La ira que ya no reposa sobre estos hermanos, ni sobre ningún creyente verdadero en la historia, pero como vamos a ver, es una ira que va a venir sobre este mundo en la venida de nuestro Señor. Por causa de aquel que vivió justamente, murió por pecadores inmerecedores de esta gracia y de esta paz de Dios, y que resucitó para justificar, redimir y pronto glorificar a su pueblo. Esos somos nosotros, sus hijos. Y así Pablo cierra este círculo de agradecimiento, precioso círculo de agradecimiento, donde los tesalonicenses están dando fruto en medio de tribulación, en donde Dios los preserva, y el Dios en el que creen es el Dios vivo y verdadero, que a través de Jesucristo va a librar a todo creyente, no solo de la ira que reposa sobre el incrédulo, sino del horror definitivo que se va a dar en el fin de los tiempos y que Pablo va a describir más adelante. Por lo tanto, mi hermano, esta es, sin duda, como le pusimos de título, la victoria del Evangelio. Dios obrando de esta manera. Esta es la victoria del Evangelio. Es imposible no estar agradecido por la victoria del Evangelio como lo hace Pablo. Pablo abre su corazón, se desborda en agradecimiento porque Dios ha obrado de esta forma por medio del Evangelio. Por eso, como dijimos al principio, como creyentes tenemos que ser bíblicamente agradecidos. ¿Qué? Agradecidos por que está bien, no me malinterprete, está bien dar gracias por el sustento diario, por las bendiciones que el Señor nos da, etcétera, por el cuidado de la familia, por la salud. Está perfecto, pero qué glorioso es pensar en esto que Pablo está agradeciendo por estos hermanos. Reconocer la obra de Dios en Cristo. Reconocer que estos hermanos estaban siendo ejemplo. Claro que eso es motivo para dar gracias. Porque todo lo demás va a desaparecer, es parte de este mundo. Pero qué glorioso dar gracias por el Evangelio. Y de hecho,
Y ahora vamos a pasar a un motivo de agradecimiento, la Eucaristía. No me malinterpreten, no nos estamos volviendo católicos. Pero es motivo de agradecimiento. Esto nos ayuda a recordar, sí, a traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Dios ha hecho, ser agradecidos, buscar ser ejemplos bíblicos para otros, ser entusiastas con lo único que el Señor nos ha dejado, de ser testigos de Cristo hasta que Él vuelva, y hasta que Él vuelva a estar expectantes a su regreso. Esa es la forma de estar agradecidos. Pablo lo hace, su equipo lo hace. Están agradecidos por esta victoria del Evangelio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, muchas gracias por tu Evangelio. Es completamente tu obra y por eso venimos a rendirte culto, a darte gracias, a recordarnos el Evangelio, pues es lo único que no solamente puede regular nuestra vida como iglesia, nuestra vida como cristianos en lo particular. Señor, si es el único mensaje que tenemos que dar y es el único mensaje que puede dar vida a aquellos que aún no te conocen. Por eso, Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por la victoria de Cristo en la cruz. Gracias porque Él hizo todo. Y gracias porque haces todo por tu iglesia. Nosotros no hacemos nada, simplemente estamos puestos para obedecerte porque somos ahora tus siervos, esclavos tuyos, Señor. Y rogamos, Padre, que nos ayudes a todos los días a morir a nosotros mismos y buscar obedecerte, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo, por tu iglesia. Gracias porque sigues obrando por medio de tu Espíritu en corazones que no te conocen. Gracias porque tú eres quien implanta ese gozo que es evidencia de esta fe genuina que nos has dado. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos pueda venir, Señor, está esta confianza firme, no en nosotros, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y gracias porque en esa confianza, Padre, esperamos el regreso de tu Hijo, el regreso de aquel que nos ha librado de esta ira que reposa sobre los incrédulos, pero también de esta ira que se va a ver manifestada cuando tu Hijo vuelva en gloria, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.